Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. La fe parece contradictoria, pero hasta que uno no se mete a la fe, no puede comprobar que muchas veces la fe o la vida de la fe es contradictoria. Por un lado tenemos triunfo, ganancias, bendiciones, pero también nos toca llevar pruebas, adversidades, conflictos. La misma vida de la fe. Un escritor inglés que se llamaba C.S. Lewis, se van a acordar mejor de él cuando recuerden que fue el que escribió los cuentos de Narnia, que han sido películas interesantes. Él escribió un libro que dice que las palabras sufren desgaste con el uso y con el tiempo. A tal grado, dice él ahí en ese libro, que a veces necesitamos acompañar esas palabras de otras para no perder su significado o hablar de su especificidad. Y da un ejemplo, la palabra caballero. La palabra caballero, dice él, ahora hay que decir buen caballero, porque ya la palabra caballero como tal ya no significa lo que debiera significar, es decir, buen caballero. Pero antiguamente decir caballero era decirlo todo, ahora hay que especificar. Manfred Swenson, que por cierto nos visitó hace varios años aquí, un teólogo chileno, joven, dice que eso les pasa también a muchas palabras que usan los evangélicos. A fuerza de usar buenas palabras nosotros hemos perdido el significado claro, y hay muchas que él da como ejemplo también. Pienso que algo así le ha pasado a la fe. Cuando yo era niño había una farmacia ahí cerca de mi barrio que se llama La Buena Fe. ¿Por qué hablar de la buena fe? Porque había mala fe también. Ese es de mala fe, decía la gente, ¿verdad? Entonces, ¿hay fe buena y fe mala? O también se habla de fe grande y fe pequeña. ¿De qué tamaño es la fe de usted? ¿1 centímetro? ¿10 centímetros? ¿1 metro? ¿Verdad? Como que no hace mucho sentido. O se habla también una fe rica. ¿Qué es una fe rica? O una fe pobre. La fe de este es bien pobre. Este ni siquiera se atreve a soñar. No tiene fe. Y parece que eso no es nuevo entonces, según, aunque lo que dice Alfred Swenson, tal vez a Jesús también le pasó lo mismo. Porque para darse a comprender mejor, cuando habló de los discípulos, viéndolos apurados en la tormenta, les dijo que eran hombres de poca fe, les dijo. También a aquel hombre, a Jairo, dijo que era un hombre de tanta fe como nunca se había visto en Israel. O a la mujer sirofenisa le dijo, grande es tu fe, comparada con la fe de los que estaban probablemente oyendo y mirando ahí. Y hablando del poder de los creyentes en la oración, dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Otra parte del Evangelio dice que la mostaza es la más pequeña de las hortalizas, la semilla de mostaza. Si tuvieran fe como la semilla de mostaza, podrían mover montañas, dijo Jesús. O sea que también le pasaba lo mismo con la fe. La palabra fe
En el Antiguo Testamento solo aparece 3 veces. Pero lo que abunda en el Antiguo Testamento son como equivalentes, sinónimos. Por ejemplo, la palabra creer, confiar, tener esperanza, son sinónimos de fe. En el Nuevo Testamento, en cambio, la fe ocupa un lugar muy abundante y prominente, ya sea como sustantivo o como verbo, 240 veces. Puede ser verbo o sustantivo. Y 67 veces como adjetivo calificativo. Así que miren, más en el Nuevo Testamento. De acuerdo a eso, si quisiéramos definir entonces qué es la fe, la misma Biblia nos da definiciones como la carta a los Hebreos. Pero construyendo la propia nuestra, diríamos que fe es la actitud por medio de la cual todos los seres humanos pueden dejar de confiar en sus propios esfuerzos y poner toda su confianza en Cristo. Sería una fe cristiana, por supuesto. Y de esa manera, esa persona puede salvarse del dominio de la muerte, puede salvarse del dominio del pecado, puede salvarse de una vida vacía y sin sentido. Esta introducción sería comprobable, digamos, con el relato que acabamos de leer en los versículos que antecedieron, pero desde el versículo 13 hasta el 25, el personaje que se utiliza como paradigma de la fe, como ejemplo, buen ejemplo, gran ejemplo de la fe, es Abraham. Dice el versículo 13, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Sencillamente lo que esto quiere decir es que Abraham vino a ser padre de la fe porque le creyó a Dios. Dios lo llamó e inmediatamente salió obedeciendo el llamado de Dios. Y dice San Pablo, antes que hubiera ley, todavía no había nacido Moisés, que fue a quien Dios le dio la ley y que a partir de ahí sirvió como guía para el pueblo. Entonces está clarito en el Génesis capítulo 16, versículo 5, que es el que San Pablo tiene en la cabeza para probar que el patriarca Abraham es el paradigma de la fe, el prototipo de la fe. Ahora bien, cuando uno, como ustedes lo han hecho en la escuela bíblica, estudiando la historia de Abraham, nos daremos cuenta que la vida de Abraham no era tan perfecta. Era un dechado de fe, pero no un dechado de virtudes, como hemos venido hablando. Tenía sus fallas el hombre, y la mujer también, la esposa de él. Una por lo menos de la que se podría contar aquí, donde metió sus extremidades donde no debía, o como no debía, fue cuando se vino una gran hambruna en toda la región. Y él, en vez de esperar, porque hemos dicho fe es creer, pero debemos entender que también fe es esperar. Y si uno cree y uno espera, entonces viene lo siguiente: fe también es ver. Ver donde no hay. Imagínense qué cosa, ¿verdad? Esperar donde nadie espera. Creer
lo que para otros puede ser imposible de creer. Entonces Abraham decidió resolver sus problemas por su cuenta, a pesar de que Dios ya había trazado un camino para él. Y así es un solo ejemplo, esto de la hambruna, pero también con lo del anuncio de que va a ser padre. La carcajada de la esposa no sé si fue más burlándose de Dios, pero Señor, ¿cómo se le ocurre que a mis 90 años, cuando ya yo ni tengo menstruación, voy a tener hijos? Y se echó a reír. Y Abraham también, ¿verdad? Un chiste. No sé si mal chiste o buen chiste, ¿verdad? Pero un chiste. El caso es que Génesis 15, 16, al principio de la Biblia, ya nos viene a decir que Abraham creyó en la promesa de Dios acerca de la tierra prometida. Pero a mí se me antoja que cuando San Pablo, siglos después, está retomando ese texto de Génesis, como que está manchando las tintas un poco más. Porque Dios habló de una tierra prometida. Pero aquí San Pablo dice, de hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo. Y la palabra griega que aparece ahí es cosmos. O sea, no es solo el mundo, el cosmos, el universo. No está exagerando San Pablo. Fue eso lo que le dijo Dios. Te daré una tierra a tu descendencia y serán millares. Interesante, porque Pablo entonces está hablando de que Abraham era heredero del cosmos. Usted sabe que cuando la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, que en esa época los norteamericanos hablaban de astronauta. Nauta es navegante, ¿verdad? Navegante entre los astros. No eran pretenciosos un poco los gringos en eso. Los viajeros del espacio le llaman astronautas, navegantes entre las estrellas, porque astro, ¿verdad? Son estrellas, y ni siquiera han pasado de la luna. Pues los rusos no se quedaron atrás, porque ellos le llamaban a los viajeros del espacio cosmonautas. Y cuando hablamos del cosmos, estamos hablando del universo entero. Imagínense si no son pretenciosos también. Como si cualquier hijo de vecino puede montarse en una nave y salir a volar por las galaxias y las estrellas. Eso solo en las películas. Por cierto que están estrenando Ben-Hur, ¿verdad? Y esa la vi yo cuando tenía 7 años. Y dicen que sí, es el mismo mensaje. Así que no hay prohibición de evangélicos por ir a ver Ben-Hur. A lo mejor no solamente se van a distraer, sino algo van a captar de la trama, el tema de Ben-Hur. Y si van, llévenme, invítenme, me gustaría verla. Bueno, hablamos de Abraham, que le creyó a Dios sin condición previa que él tuviera que cumplir. No se le dijo, vas a cumplir los 10 mandamientos y entonces vas a heredar la tierra. Pero resulta que el pueblo judío, sí, para ellos la ley se convirtió en el saco en que se metieron. Según ellos, cumplir la ley era camino para encontrar a Dios, servirle, obedecerle y ser fiel. Pero San Pablo está rescatando lo que dice Génesis, que la ley vino después. Abraham entonces es padre de la fe de un tiempo en que no había ley. Y si lo hubiera habido, dice, entonces sí habría lugar para la transgresión y para la ira, para el castigo. Pero ahí donde no hay ley, no hay castigo. La Constitución de este país dice, ¿verdad?, que nadie puede verse obligado a hacer lo que la ley no manda. Pero lo que la ley sí manda, eso sí estamos obligados a cumplirlo. Solo para comparar un poquito. Entonces, de repente, como que San Pablo está metiendo esta discusión
por el peso que tiene para muchos cristianos, judíos convertidos, que encontraban tropiezo, porque los nuevos cristianos no guardaban el sábado, no hacían sacrificios en el templo y una serie de prácticas que sí eran propias de la religión judía. ¿Quién nos va a acabar de aclarar las cosas? Va a ser la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y 12, cuando habla de los antepasados. Dice que fueron aprobados nuestros antepasados del pueblo judío, dice, fueron aprobados como gente de fe, no gente de la ley, gente de fe, porque creyeron a Dios y eso les contaba a ellos por justicia. En otras palabras, gracias a eso Dios los acepta. Eso quiere decir también, y no sé si ustedes se dieron cuenta que también ustedes son hijos de Abraham. O sea, los judíos creían, nosotros somos hijos de Abraham, pero no, orgullo de ser hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, si Dios quisiera, hasta las piedras podían convertirse en hijos de Abraham. San Pablo dice que Abraham es su papá, que ustedes también son hijos de Abraham. Y por lo tanto, si Abraham fue justificado por la fe, ustedes también son hijos de la fe. Entonces, pero hablar de la fe es imposible si no se pone a la par la gracia. Comentábamos en la escuela dominical hoy, ¿verdad? Cómo, me contaba un hermano ahí, cómo en una congregación el pastor decidió no celebrar la Santa Cena porque había un hermano que era bien pecador. Y eso estorbaba la adoración de la iglesia. Bueno, interesante, insólito me parece, porque en primer lugar, ¿verdad? ¿Quién no es pecador? ¿Verdad? Claro, cuando un pecado es notorio y notable, es imposible no darse cuenta. Y ya la Biblia misma dice, ¿verdad?, que cuando alguien cae en un pecado tan grande, que lo mejor es limpiar la iglesia. Hace años que nosotros no hacemos limpieza en la iglesia, no quedamos solos, ¿verdad? Bueno, no es que ustedes sean grandes pecadores como yo, pero es decir, lo difícil sería ¿quién no es pecador? ¿Quién no necesita de la gracia de Dios para estar en comunión con Dios? Si no fuera por la gracia, dice aquel canto, ¿qué sería de mí? Y es uno de los pocos cantos que a mí me gustan. Me lo repito. Si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué sería de mí? O sea, la fe lleva la gracia a la par. Por eso han llamado a Abraham el padre de la fe, entonces. Y dice la carta a los Hebreos, por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Y Pablo está hablando de la herencia. Es herencia del cosmos, dice. Este es el tema en todo el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Y como dije, dice San Pablo que los herederos de Abraham tienen como herencia el cosmos. Es exagerado. Pero la visión cambia cuando uno se da cuenta que en las cartas mismas de Pablo aparece que Jesús en su triunfo total y final tendrá a sus pies todos los reinos de la tierra. Entonces San Pablo no está exagerando. Los hijos de Abraham, los hijos de la fe, tienen como herencia el universo entero, gracias a Jesús. Imagínense, la herencia nuestra. La herencia de la fe es el universo entero. Sin embargo, también hay que reconocer que este pueblo que Dios había escogido, el pueblo de Israel, no fue fiel. Tenía la ley, pero no la cumplía. Y su historia no es más que un recuento. La misma ley sirvió como espejo para ver la desgracia, la incapacidad de un pueblo de ser obediente, la impiedad de la cual eran capaces, la injusticia que los cegó para no darse cuenta que la ley establecía hermandad entre el pueblo. Pero ellos
hicieron esclavos de su propio pueblo. Agregaron a causa de eso siglos de sufrimiento, siglos de pérdidas, de guerras, de invasiones, que a la hora de Jesús, al tiempo de Jesús, habían cerrado los ojos, los oídos y el corazón de su pueblo, a tal grado que teniendo la presencia viva del Hijo de Dios, no fueron capaces de reconocerlo, sino que lo enviaron a la cruz y lo mataron. O sea, los instintos criminales estaban ahí, en ese pueblo, escogido por Dios, según ellos. ¿De qué servía la devoción al templo, el respeto al templo, el culto celoso, el apego a la ley, a la letra de la ley? Se habían olvidado del sentido de justicia que emanaba de la misma ley. Se habían olvidado de la práctica de la misericordia. Y a cambio de eso habían asumido en sus corazones instintos criminales. Y por eso, por esas razones, perdieron la pista. Se perdieron para el plan de Dios. Se perdieron la noticia de que estaban llamados a ser instrumentos de bendición para el cosmos entero. Cuando Abraham fue llamado, se le dijo: y serás padre de todos los pueblos, de todas las naciones. Y Abraham llega a ser padre de todas las naciones solo en Jesucristo. Por lo cual, la tarea de la iglesia en predicar a Jesucristo no es otra cosa que anunciar que Dios acepta como hijos al mundo entero. Y ahí entran las maras, las prostitutas, los ladrones, todos entran, pero requieren que se conviertan. Usted se asustaría si pasa por la noche en esta calle atrás. Anoche me tocó estar ahí como a las 7 de la noche, entre las 8. Ahí 6 samotanas, ¿verdad? Y enfrente de la policía. O sea, al principio como a las 6 de la tarde estaban soldados encapuchados frente a los chupaderos ahí. Y adentro el jolgorio, la algarabía del alcohol. A las 8 de la noche ya no estaban los soldados, pero estaban los policías ahí. Y seguía la zamotana, ya todos bien bebidos, ¿verdad? Mujeres drogadas y hombres. Aquí, menos de 100 metros atrás. Y pensaba yo, ¿qué tan cerca pretendemos nosotros estar de Dios y qué tan lejos realmente están esas gentes de Dios? Tuvo la policía, que yo estaba ahí, por cierto, todo esto le estoy contando, lo estaba presenciando. A una hora en que ya el relajo era grande, la policía entró y le dijo: bueno, todos los que ya están bien bolos, que se vayan a su casa. Hicieron caso. Todos salieron un zoológico de gente, todos perdidos en el alcohol. Y quedó en paz. Y yo seguí ahí hasta las 8:30 de la noche, ya tranquilito. Me hizo reflexionar mucho porque está ahí a la espalda. Volviendo a don Abraham, resulta que lo que San Pablo nos está diciendo, que a fin de cuentas Abraham mantiene relaciones correctas con Dios gracias a la fe. Y el mensaje del Evangelio a través de Jesús no es otra cosa que eso: poner a la gente en las rectas relaciones con Dios. Convertirse al Señor es ponerse en las rectas relaciones con Dios. Vivir correctamente en relación con Dios, en plena comunión con Dios. Porque de esa manera podemos corresponder a la gracia abundante y amorosa de Dios, que entrega a su Hijo para hacer posible la salvación del género humano. De esa manera, el género humano, merecedor de la ira de Dios, merecedor de castigos de Dios, pero gracias a Jesús se levanta la sanción para todo aquel que cree. Puede ver como resultado nueva vida, otra vida. ¿Cómo hubiera deseado yo estar con 10 de ustedes ahí en esos burdeles ayer, anoche, y meternos ahí a repartir tratados a ver qué pasaba? Nos hubieran sacado si esos estaban perdidos. Comprobé yo que es inútil cuando usted quiere evangelizar a un borracho, ¿verdad? No, ya está perdido. Un amigo mío en Inglaterra, por ejemplo, le gustaba hacer ministerio ayudándoles a quitarles la goma a los bolitos, ¿verdad? Usted sabe que usted no lo sabe, ni yo tampoco, ¿verdad? Que iba a hablar mal.
Es decir, dicen que a los bolitos se les quita la goma con otro trago. Y esa es la de nunca acabar, ¿verdad? Porque entonces traes otro trago, va el otro y entonces vuelve a estar otra vez borracho. Pero este amigo mío había escogido quitarles la goma. Y mientras le quitaba la goma les hablaba del Evangelio, ¿verdad? Pocos se convertían, pero más de alguno oyó de Cristo a través de él. Así que la fe tiene como resultado experimentar la gracia de Dios, ser liberado del dominio del pecado y de la muerte, salvarse del juicio y de la ira de Dios, salvarse de la angustia de la culpa y del poder de una muerte eterna, que es la mayor desgracia que puede pasarle al ser humano. La otra cosa que dice este texto es simpaticísima sobre Abraham. Es decir, hablando de las rectas, correctas relaciones con Dios, dice Pablo, es que Abraham le creyó a Dios, que es un Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si lo fueran. Mire qué carácter de Dios. Y ahí es donde la fe parece no estar tan clara. La fe en un Dios dice que da vida a los muertos. Claro, desde el punto de vista del pecado estamos muertos todos, ¿verdad? Con calor, pero estamos muertos. Pero Cristo da vida, nos ofrece vida en esta mortalidad que vivimos, ¿verdad? Pero por ahí también está lo otro, ¿verdad? Es decir, los que están muriendo. Y la tentación del creyente es orar porque se sane el que se está muriendo. Y ahí yo encuentro un misterio de Dios, ¿verdad? ¿Cómo orar por las personas cuando están muriendo? Es duro, es difícil. Y lo único que queda es conectarles esta paz del descanso, por fin, de este mundo que no es ningún Edén. Por eso cantaban los antiguos, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Cuando usted descubre esa realidad, va a ver que esta vida no vale. Va a ver que los afanes por acumular dinero, por acumular títulos, por acumular propiedades, se van a quedar todas una vez que a usted lo declaren fallecido. Por eso Jesús alertaba un poco, haceos tesoros, allá donde no hay ladrones ni hay polía que corrompa. En otras palabras, estaba llamando a vivir como muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Y eso es el secreto. El botón de muestra es Abraham, porque de acuerdo a sus condiciones personales y familiares, tiene la certeza que Dios va a cumplir lo que le ha prometido. Él cree que va a recibir, cree en los resultados. No solo eso, espera los resultados. No solo eso, mira los resultados. Pero la carta a los hebreos nos dice, después que ha hecho un recuento de todos estos líderes de la fe, dice, y muchos de ellos murieron sin ver lo que esperaban, sabiendo con nosotros que tenían la mirada puesta en una patria celestial. Otra vez San Pablo nos manda para la gloria. Es decir, en ese sentido, este peregrinaje en la tierra solo tiene sentido cuando compartimos estas verdades, estas esperanzas, estos alientos. La tercera cosa sigue siendo simpática. Y dice, y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, y la esterilidad de la matriz de Sara, que era comprobable por su edad. De manera que lo que está diciendo es, contra todos los pronósticos de vida y de sobrevivencia, Dios se está metiendo en la imposibilidad para crear una posibilidad. Eso es milagroso. Y no es cuento de camino real, porque a los 100 años nace Isaac, y Jacob, y José,
y los 12 hijos de José, y las tribus, y el pueblo de Israel empieza a crecer. Así es el carácter de la fe. Es decir, la fe se ejercita teniendo la certeza de las cosas, aunque no existan, aunque no sean. Porque dice, Dios tiene el poder de levantar, Dios es el que hace que los muertos vivan y que hace que lo que no es, sea, que lo que no existe, exista. Ese es Dios, el Dios creador que puede transformar que haya donde no hay, que haya donde no ha habido. Eso dice San Pablo aquí. Un carácter de Dios que nos hace pensar a nosotros que de lo que se trata es dejar que Dios haga lo que en su soberana gana quiere. Que Dios actúe como Él quiera. ¿Y qué podemos hacer nosotros frente a lo que Dios quiere? Lo más evangélico y lo más sorprendente es que Dios dice aquí, San Pablo dice, que el actuar de esa manera le abonó a Abraham en su favor. Dios lo aceptó, lo declaró justo, a pesar de que era un tipo con montones de defectos. Y es la esperanza nuestra también, que no somos perfectos, pero que estamos llamados a ponerle nueva vida a la vida, a ponerle calidad a nuestros días de vida, a transformar las cosas que destruyen la vida, a tomar opciones por las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y San Pablo es que lo dice, eso que valió para Abraham, vale también para usted. Vale para nosotros, dice San Pablo. Por eso somos hijos de Abraham también. Yo no lo sabía. Bueno, sí lo sabía, pero no lo había captado con esta realidad. Somos, por causa de Cristo, también capaces de ser llamados hijos de Abraham. Pero más que hijos de Abraham, hijos de Dios. Es decir, para Abraham y su descendencia, la herencia, de alguna manera la conectaban al Mesías. Pero le llegó el Mesías y ni cuenta se dieron. Totalmente lo contrario, lo mataron. Y San Pablo entonces nos dice a nosotros, ¿verdad? Gracias a la muerte de Cristo, pero sobre todo a la resurrección de Cristo, ustedes también son herederos de esa herencia de Abraham, son hijos de ese padre Abraham. Y sobre todo porque nosotros, dice, hablando de los cristianos, no estamos mirando a un Mesías con limitados poderes. Para nosotros es Jesús, que Él mismo fue levantado de entre los muertos por el poder de Dios. Concluyo con el final de este capítulo, que se refiere a la resurrección y a la muerte de Cristo. Es decir, dice, Cristo fue entregado por nuestros pecados. Eso es evangelio. La gente, quizás hoy no sean tantos los que lo ignoran, pero la noticia grosera que hay que darle a la gente es: tú eres culpable de tus propios errores, pero no te puedes hundir. En Cristo Jesús puedes cambiar de vida. Tu vida puede tener otra calidad. Y la resurrección de Cristo, según este texto, que por cierto es un texto un poco oscuro, ¿verdad? Dice que, se los leo tal como dice, cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo de Abraham, eso fue escrito también para nosotros. Nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. O sea, lo difícil está aquí en esto de que la resurrección es la que define que somos aprobados por Dios.
Y hemos entendido todo lo contrario, es decir, gracias a la muerte de Cristo es que podemos presentarnos delante de Dios libres de toda culpa. La resurrección no es más que la comprobación de ese poder de Dios que nos ha salvado. Pero aquí esta oscuridad se queda, pero no hay contradicción a final de cuentas, porque para nosotros como creyentes la muerte de Cristo no se puede separar de la resurrección. Pueden ser dos eventos, pero es uno en sí mismo. Y lo que vale para nosotros no es solo la muerte de Cristo y su entierro, vale para nosotros la muerte y la resurrección. Uno podría creer en un Cristo muerto, pero no pasa nada. Lo que cambia la oferta de Dios es la resurrección de Cristo. Está inmerso al poder de Dios, transformando la muerte en vida. Y esa es la gran esperanza, el gran mensaje evangélico. Eso explica cuando Pablo también habla de que Cristo es primicia de los que duermen. Es el primer fruto de los que han muerto. Pero gracias a su resurrección, toda la humanidad, especialmente la humanidad alejada de Dios, que puede sufrir los efectos del pecado, tiene la posibilidad de ver su vida transformada. En resumen, puede ser que nosotros no seamos mejores que Abraham, tal vez peores que Abraham, con nuestras fallas, pero lo que nos pone al mismo nivel de Abraham es que Dios también nos ha llamado a nosotros. Nos ha abierto la posibilidad de obedecerle, de creerle a Él. Y al creerle, estar seguro que veremos, que tendremos, que llegaremos. Si Abraham, porque uno podría estudiar la fe de Abraham, que aquí San Pablo la levanta, pero lea su historia en Génesis y se va a dar cuenta que hubo momentos en que dudó. No había fe, había duda. Por ejemplo, cuando va con su esposa, que era guapísima según eso, ¿verdad? Y va a pasar a Egipto por la hambruna, buscando comida, le dice a la esposa antes de entrar al país: sería mejor que usted dijera que usted es mi hermana. Porque en este país, quién sabe, me pueden matar. Por quitármela a usted, me pueden matar. Usted diga que es mi hermana. Y el que se enamoró de ella fue Faraón. Y ya usted conoce la historia, como Dios habla con Faraón y le dice: te vas a meter en un lío porque esa mujer es de este. Y al día siguiente el Faraón no pudo dormir de la pesadilla, soñando que iba a estar con esta mujer hermosa, y Dios le dice: no es tuya. Esta ya está apartada, ya tiene destino, ya tiene meta, ya tiene un sueño. Pero esa fue una artimaña de Abraham, queriendo corregir la plana de Dios, queriendo corregir la agenda de Dios. Ningún ser humano que pretenda cambiar la agenda de Dios va a poder lograrlo. Y vaya que nosotros somos buenos para tratar de que la voluntad de Dios sea manipulada por nosotros mismos. Pero estoy seguro que muchos de ustedes se han frustrado queriendo dirigir la voluntad de Dios y sabiendo que no pueden hacerlo. Porque Dios en su soberanía siempre hará lo que a Él le parece conveniente para nosotros. Tanto así que San Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Fíjese, qué verdad más tremenda. Y le dice también, ¿verdad? Porque Dios no puede negarse Él mismo al carácter que Él tiene como un Dios fiel. Así que en eso consiste, hermanos, el llamado de Dios a Abraham, la belleza de la elección que Dios hace de este ser humano, y luego nos sirve como paradigma a nosotros, como ejemplo clásico para nosotros, y nos afirma que en Abraham somos hijos de la fe, somos hijos de Abraham. Y las promesas para Abraham también son nuestras gracias a Cristo Jesús y no tanto gracias a Abraham. Por eso San Pablo también le dice a Timoteo: si sufrimos,
también reinaremos con Él. Si le negáramos, también Él nos negará. Lo cual significa que hay una gran diferencia entre dudar, que puede ser la falta de fe, o rechazar de una vez lo que es incredulidad. Abraham no rechazó a Dios, simplemente falló en creerle a Dios. Falló en creer que Dios era capaz de cumplirle a cabalidad la meta. Sin embargo, San Pablo dice, ¿verdad?, que es el ejemplo de la fe. Un niño pequeño que vivía en la costa del Mar del Norte en Inglaterra. Ese Mar del Norte en Inglaterra hay una corriente que sube desde el sur y cuando llega al norte en los mares de Inglaterra se vuelve medio violento y las olas pueden tener el tamaño de este templo. Y un niño contemplaba cómo las olas se embatían la acera del muelle y su casa estaba un poco más retirada. Y se fijó cómo allá en la medio del mar había una boya que se movía, que es una como pelota, ¿verdad?, que se mueve. Y el niño mirando aquello le dice a la mamá, en todo este mar que se mueve, lo único que yo veo que no se mueve es la boya. O sea, se movía pero permanecía en su punto. Y dice el niño, esa boya no tiene miedo y está en medio del mar. Entonces la madre le explicó que la boya se mantenía en su lugar gracias al ancla en que estaba enterrada en el fondo del lecho marino. Quien contó esta historia dice que así es la vida del ser humano. Muchas veces vamos bamboleados por la vida, por nuestras decisiones o por las de otros. Pero el que ha encontrado en Cristo encuentra el ancla para las tempestades. Porque cuando nuestra vida está anclada en Cristo, podemos enfrentarnos a cualquier cosa sin temor. Podemos enfrentar cualquier circunstancia con firmeza. Porque la columna en la que nos hemos parado es la columna de una fe que cree en Dios, que es capaz de levantar a los muertos, que puede existir algo donde no existe y por lo mismo puede esperar que lo que espera se hará realidad y por lo mismo es capaz de visualizarlo, aunque no esté presente. Cuando el ser humano actúa de acuerdo a la voluntad de Dios y no contra la palabra de Dios, usted puede estar seguro que sus propósitos nunca serán torcidos. Porque Dios actúa de tal manera que asegura el cumplimiento de sus propósitos y de sus promesas. No creo que exista bendición más grande que cuando vemos cumplida la voluntad de Dios en nosotros. No hay precio para eso. Eso que no quiere decir que cuando fracasamos vamos a menospreciar el valor del fracaso. También hay pruebas y fracasos, pero nuestra vida está anclada en Cristo. Abraham no era un superhombre ni lo fue, y nosotros tampoco. Pero cuando el ser humano actúa de acuerdo a la palabra de Dios y actúa de acuerdo a la providencia de Dios, puede estar seguro que camina en los propósitos de Dios. Dios nunca mirará con desdén o con disimulo las penurias y necesidades nuestras. A pesar de que nuestro pecado y nuestra incredulidad nos separa momentáneamente de Dios, puede ser que Dios sonría viendo nuestras luchas y sabiendo que le buscamos a veces a ciegas. El fracaso, las pérdidas pueden ser dolorosas, pero nunca podrán torcer los propósitos de Dios para la vida de la familia. La desobediencia nunca será deleite para un cristiano, pero aunque el fracaso puede ser doloroso,
nunca va a torcer las promesas de Dios establecidas para nosotros. Quiera Dios, queridos hermanos, usar estas verdades para liberarnos de un cristianismo descuidado, indiferente, para liberarnos del comodismo, pero quiera Dios también consolarnos cuando nos acompañe la pérdida, el dolor, el sufrimiento, para sentirnos justificados, aceptados, como Abraham lo fue, de acuerdo a esta palabra. Hermanos, creer, tener fe es creer. Tener fe es esperar con certeza. Tener fe es mirar las cosas aunque no están. Esos son resultados seguros en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, nuestra vida descansa en ti, está escondida en Cristo. Pase lo que pase. Estamos anclados en medio del mar de sufrimiento, de tribulación, de angustia, de problemas. Y en esas horas angustiosas queremos recorrer también aquellos otros momentos cuando sentimos tu presencia y tu bendición. Ayúdanos, oh Dios, a caminar con seguridad, con certezas. A pesar de que el mundo muestra inseguridad, a pesar de que puede rodearnos la muerte en abundancia, creemos en un Dios que hace que los muertos vivan y que hace de la nada todo lo que existe. Ven a nuestro corazón, oh Dios, cambia lo que haya que cambiar. Afírmanos en la fe en Jesucristo y permítanos mirar el futuro con esperanza, sabiendo que este paso terrenal no es más que el paso previo a la marcha gloriosa de los hijos de Dios por la eternidad. Acércate, Señor, a los que sufren en este momento, a los que requieren, oh Dios, de tu presencia total, con tu Espíritu derramándose en esa vida, porque la vida peligra, porque el peligro amenaza, porque hay inseguridades, porque las enfermedades nos carcomen. Que podamos sentir, oh Dios, la presencia tuya como bálsamo que sana las heridas, que cicatriza los dolores, que cambia en esperanza la angustia y el dolor. Esto lo pedimos para todos, en nombre de Cristo. Amén.